Alabamos al Señor este día domingo 17 de octubre. Le damos gracias, hermanos, porque nuevamente nos permite estar juntos para adorar su nombre. Vengamos, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El Señor es el Rey de toda la tierra. Rindamos adoración a su nombre, cantando el himno número 24 al Rey de los Reyes. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión. Con gran reverencia a Él nos lleguemos, su nombre ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Al Rey de los Reyes, Jesús el amante, sublime y triunfante, al mundo volverá. Todos sus santos con alegres cantos, su iglesia en adelante a Él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Espíritu eterno de Dios, guía santa a nuestra plegaria, atiende, oh Señor. Tu pueblo te adora, también hoy te canta, enjuga su llanto, oh gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Al Dios solo sabio y omnipotente, den todos reverentes honor y majestad, por
tus beneficios recibe propicio mi humilde servicio, Divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador. Hagamos una oración de alabanza. Bendito Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y Espíritu Santo, venimos a darte la honra, la alabanza, la gloria a Dios Trino, porque solo tú eres digno de recibir nuestra alabanza, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, porque tú eres fiel a tus promesas, porque tú nos sostienes, tú nos das fortaleza. De ti viene toda bendición. Te damos gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para rendirte adoración. Señor, recibe nuestra adoración, purifica nuestros labios y que te agrade, Señor, todo lo que vamos a desarrollar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer la lectura allá en Romanos capítulo 4 del 1 al 9. Dice la palabra del Señor, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Amén. Alabemos la grandeza de Dios, porque solo Él es digno de alabanza. Cantemos el himno número 35, Grande es Jehová. Grande es Jehová y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande es Él y digno de gloria, grande es y digno de adoración. Grande es Él, alcemos la voz y así proclamar: grande es Jehová, grande es
es Jehová y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande eres tú y digno de gloria, grande eres tú y digno de honor. Grande es Él, levanto mi voz, elevo mi voz. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová. Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 11 del 1 al 6. Allí se va a basar el mensaje de este día, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, escuchando su palabra. El mensaje de hoy se titula La verdadera fe, a cargo del presbítero Manuel Martín. Pidamos la dirección del Señor nuestro Dios. Padre bendito, ayúdanos, Señor. Danos tu gracia, danos la iluminación de tu Espíritu, para que entendamos tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les saludo en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios por contar con este tercer domingo del año 2021, de este mes de octubre. Qué bueno que podemos reunirnos nuevamente para adorar. Recordemos que octubre es el mes celebrativo de la Reforma Protestante. Como creyentes en Jesucristo, nos identificamos como cristianos de fe reformada y gobierno presbiteriano. Nuestras raíces históricas y doctrinales vienen de la Reforma del siglo XVI. Las doctrinas que profesamos están sustentadas por la palabra de Dios. Una de ellas es la doctrina de la fe, que enseña que somos salvos solo por fe en Cristo, el Hijo de Dios. Y el tema de hoy trata precisamente sobre la verdadera fe. La verdadera fe nos lleva a la salvación en Jesucristo. Es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En primer lugar, notemos que la palabra fe significa tener confianza plena. No se trata de tener fe en la fe. No se trata de confiar en nosotros mismos, ni en nuestras obras buenas, sino se trata de confiar y tener la certeza que Dios tiene el poder de salvar. La fe es un medio para obtener la salvación. Nuestro pasaje bíblico nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es la fe que nos salva, sino Jesucristo. Sin embargo, es la fe que nos lleva a Él para que nos salve, reconociéndolo como único Salvador, y que por su muerte somos perdonados y restaurados a una nueva vida. Entonces, la verdadera fe es confiar en lo que Dios hace a favor nuestro. Pero la fe no es producto del esfuerzo humano, no es producto del esfuerzo del hombre, sino Dios la genera por su Espíritu y su palabra. Se lo da entonces al hombre como un regalo, como un don. Por eso dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los frutos de la verdadera fe se demuestran por la aplicación de las buenas obras que Dios preparó de antemano para los creyentes, para que lo pongan o las pongan en práctica, como señala el versículo 10. Nuestro Salvador Jesucristo dice que las obras cristianas son para glorificar a Dios. Mateo 5:16. Y el apóstol Pablo las presenta como los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. Considerando la fe como la expresión del cuerpo de doctrinas bíblicas que profesamos, la reforma religiosa en los siglos XVI y XVII las plasmó en una amplia gama de documentos doctrinales, como son los catecismos y las confesiones reformadas. Y entre ellos mencionamos el Catecismo de Heidelberg, los Catecismos Mayor y Menor de Westminster, la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Belga, los Cánones de Dort, las instituciones de la religión cristiana, etcétera, etcétera, que aportan un amplio, sólido y sistemático conocimiento de las Sagradas Escrituras, que urgen enseñar a las familias de la Iglesia para que mantengan una fe sólida y sana contra el error y las corrientes de pensamiento liberales y ateístas opuestas a la verdadera fe. En segundo lugar, notemos que la verdadera fe rinde honor
a Dios. La epístola a los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestro texto dice con toda claridad que sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe desagrada completamente a Dios. Solo los que profesan la verdadera fe dan honor a Dios y pueden estar delante de Él. Los que creen estar bien con Dios y buscan agradarse a sí mismos y quedar bien ante los ojos de los demás, se autoengañan. Será desenmascarada su falsedad y les espera un terrible fin. Los que tienen fe verdadera son obedientes, como Abraham, que se le pidió que sacrificara en holocausto a su hijo Isaac. Obedeció y creyó que Dios proveería un sustituto en lugar de su hijo. Dijo él: Dios proveerá. Lo que en efecto así sucedió. Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac. Noé profesó la verdadera fe al creer que el diluvio vendría y obedeció, construyendo el arca que lo salvó de las aguas destructoras del diluvio. En cuanto a nosotros, tengamos por cierto que nuestra fe ha de ser puesta a prueba para comprobar su autenticidad. Si es verdadera, con toda seguridad pasar a la prueba. Es necesario cerciorarnos qué clase de fe profesamos. Pidamos a Dios que nos dé fe verdadera o que aumente nuestra fe. Quien se acerca a Dios debe creer en su existencia. Es lo que dice nuestro pasaje bíblico, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios es y existe por sí mismo. Dios vive y está presente entre los hombres. Sostener esta declaración de fe es ir contra las corrientes de incredulidad, de ateísmo y de materialismo que caracterizan a la generación de nuestros días. Jesús planteó que el presente siglo que va acercándose a su fin es incrédulo y malo. Y cuando retorne en su segunda venida, muy poca fe encontrará en la tierra, como lo refiere en Lucas en su capítulo 18, versículo 8. Quien se acerca a Dios sinceramente y le busca de todo corazón, recibirá su galardón o premio. Nuestro texto dice: y que es galardonador de los que le buscan. Pero la única manera de acercarse a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. En Juan 14:6 dice: nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino que nos lleva a Dios. El galardón es la vida eterna. Es el trato especial que nos da al hacernos sus hijos. Es
o son las numerosas bendiciones y es la seguridad de ser guardados hasta el final de nuestra vida terrenal. Ese es el galardón. Pero recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Honremos a Dios con la fe. En tercer lugar, vemos que la verdadera fe se perfecciona con la práctica cristiana. Dice Santiago 2:20 al 22, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Santiago, al referirse al hombre vano, está señalando al que profesa una fe muerta. Y por estar muerta, su fe no puede producir obras o frutos. La palabra perfeccionar o perfección significa madurez. La fe alcanza madurez cuando se aplica en la vida diaria y en cada aspecto de ella. Fe y práctica cristiana deben ir juntas. Además, deben ser congruentes para que armonicen y alcancen madurez. Santiago dice que la fe de Abraham estaba viva porque la puso en práctica al ofrecer sobre el altar a su hijo. Al obedecer a Dios, puso en práctica su fe y así perfeccionó su fe. Es decir, las obras que puso en práctica maduraron su fe. Por eso se le conoce como el padre de la fe. La fe que es verdadera produce obras, produce frutos, y esto le agrada a Dios y lo glorifica. Por estar impulsadas por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, se les llama obras espirituales. Estas obras de valor espiritual traen beneficios, fortaleciendo la fe de otros, haciendo bien a la comunidad cristiana. Y cuando alcanza a los no cristianos, es una oportunidad para llevarlos al conocimiento de Cristo. Esto viene siendo una señal de fe activa, practicante. La parte práctica de la fe es como una luz. Debe mantenerse encendida. Hay que cuidar que los vientos, los fuertes vientos del desánimo, de la negligencia y de la desobediencia la apaguen. El apóstol Pablo decía a Timoteo que avive el fuego de su fe y de su ministerio. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 6. El apóstol Pablo señala como advertencia a Himeneo y Fileto, que naufragaron de su fe por profesar una fe infiel e inmadura. Eso lo llevó a desviarse de la verdad.
se apartaron de sus bases cristianas y se dedicaron a enseñar herejías, a blasfemar, a expresar profanas y vanas palabrerías que carcomían, infectaban y trastornaban la fe. Esto sucede con los que profesan un falso cristianismo y una falsa fe, como está indicado en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18. Para conocer, para contar con una fe vigorosa, sana y auténtica, busquemos a Dios todo el tiempo. Seamos personas dedicadas a la oración. Leamos constantemente la Biblia y meditemos en sus enseñanzas. Y además busquemos dar frutos cristianos para honrar a Dios y dar un buen testimonio. Estemos alertas de la falsa y engañosa piedad. Combatamos el error con las enseñanzas bíblicas y las doctrinas, y en este caso las doctrinas reformadas. Debido a los tiempos peligrosos y a las circunstancias adversas que enfrentamos hoy, más que nunca necesitamos profesar un verdadero cristianismo. Necesitamos profesar una verdadera fe y que nuestras buenas obras certifiquen que profesamos una fe viva. No olvidemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entendamos que toda la vida del creyente se caracteriza por la fe. Por eso se establece que el justo por la fe vivirá. La vida cristiana se inicia por fe y continúa también por fe. Y al final tiene que terminar por fe. Y cuando llegue ese final, tenemos que decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Esta es verdadera fe, de principio a fin, según las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga, hermano. Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Bendito Padre, Señor del cielo y de la tierra, Señor de nuestras vidas. Gracias por enseñarnos hoy que nosotros necesitamos profesar la verdadera fe. Nosotros hemos puesto nuestra confianza plena en Jesucristo y Él, de su bondad y por el poder de su Espíritu y de su palabra, nos ha regalado el don de la fe. Ayúdenos a ejercerla, ayúdenos a ponerla en práctica. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Es Cristo la roca, el ancla de la fe, la fuente inagotable de todo nuestro bien. Respondamos el mensaje cantando el himno número 376 en las olas inmensas. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé.
Hermanos, les invitamos para que juntos hagamos la oración de intercesión. Vamos a orar por nuestros hermanos de la iglesia El Lago de Genezaret y sus campos, la Luz de Dios de Junucmá, la Nueva Jerusalén de Itzincab, para que el Señor fortalezca sus vidas y puedan seguir fieles a Dios. Vamos a orar por nuestros hermanos enfermos y por los hermanos en duelo, porque han sufrido la separación de un ser querido. Vamos a orar por los hermanos que no tienen empleo, por los que tienen conflictos, tienen luchas en sus familias, porque no todos creen en Jesucristo. Vamos a orar por las actividades que tenemos en diferentes plataformas, tanto la iglesia El Lago de Genezaret como sus campos, para que los hermanos tengan el interés de conectarse a los cultos programados. Oremos. Oremos, amados hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Salvador y Señor, venimos a ti en esta hora para rogarte, Padre bendito, por la iglesia El Lago de Genezaret y sus campos. Pedimos que sean fortalecidos, que las vidas, que el ministerio de cada uno, las familias de cada uno puedan seguir siendo fieles, puedan mostrar fortaleza espiritual. También estamos pidiéndote, Señor, por los hermanos enfermos. Sánalos, Señor, con tu gracia y tu poder. También en tus manos encomendamos a los hermanos que están en duelo por la separación de sus seres queridos. Señor, cuánta necesidad hay para tu gracia, para tu poder, de tal manera, Señor, que reciban estos hermanos nuestros lo que necesitan en estos días tan difíciles. Oramos también, Señor, por los hermanos que no tienen empleo. Ayúdales en su economía. Dales el trabajo que necesitan, porque tienen que sostener a sus familias. Oramos por esas familias que tienen muchos problemas, porque sabemos que no todos en las familias los miembros de la familia son cristianos, Señor. Y por ello tienen que hacer muchas luchas, se producen muchos conflictos de tipo espiritual. Ayúdale, Señor, dale la sabiduría a los padres de familia, a los hijos, a las hijas. Que tu Espíritu Santo convenza y convierta los corazones de los que no son cristianos. También estamos pidiendo por las diferentes actividades que la iglesia realiza por Zoom. Pedimos que todas esas actividades sean bendecidas, de tal manera, Señor, que todos puedan ser partícipes de estas actividades para que sus vidas sean edificadas. En la iglesia El Lago está haciendo todo el esfuerzo, Señor, por medio de los hermanos encargados, para que lleguen a las familias la enseñanza, a los jóvenes, a los niños, a la femenil, a los hermanos. Bendice este ministerio, Señor. Despierta el interés de todos estos hermanos y puedan ser conectados a estos cultos establecidos. Así lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, el domingo pasado el título del mensaje fue La verdadera adoración. Hoy el título fue La verdadera fe. ¿Qué es la fe? Es la plena confianza que Dios nos salva en Cristo. Es una dependencia confiada en Dios. Es la actitud del corazón de vivir por la verdad y que descansa en las promesas de Dios. Hermanos,
Pidamos al Señor nos dé esa fe que necesitamos tanto cada día. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente en nosotros la aflicción, pidamos al Señor que no caiga nuestra fe. Cantemos el himno 634, que no caiga la fe. Le damos gracias al Señor porque pudimos reunirnos nuevamente. Oramos para que Dios les bendiga. Si es su voluntad, el próximo domingo estaremos nuevamente juntos. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe mi hermano, que no caiga la fe mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía que el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe mi hermano, que no caiga la fe mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermano mío, ni se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe mi hermano, que no caiga la fe mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza.